corresponde avanzar del versículo 19 en adelante. Y quiero antes de leer la escritura, abra su Biblia allí. ¿Qué le parece si hacemos una oración allí sentados? Amén. Padre, que tu palabra nos ilumine y nos empodere, que sea revelada a nuestro espíritu, Señor. Que la eternidad tuya sea comprendida dentro de nuestro corazón en la medida que podamos comprender y aplicarla, Señor, para vivirla, para transmitirla, para sentirla en el nombre de Jesús. Hoy colocamos nuestra mirada en ti, Señor, y abrimos nuestra mente y nuestro espíritu para ser edificados. Que la impartición de la vida tuya por medio de la palabra traiga vida y vida en abundancia. Quite todo sesgo, quite toda sombra, toda tiniebla, y que sea una lámpara que alumbre a nuestros pies, y que entonces en tu palabra, Señor, hacemos grandes proezas. Revélate a nosotros, ilumínanos en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, puede sentarse allí, y quiero, a manera de introducción, de hacer un recordatorio. El libro de los Hechos es un libro que narra una serie de acontecimientos de la iglesia primitiva. Cuando Lucas, quien es el que escribe el libro de los Hechos, creo que lo vieron, él hace esa narrativa, él verifica que cada uno de esos sucesos sean verídicos, sean verdad. Por eso el libro de los Hechos tiene un gran peso a nivel cuando lo estudiamos, porque nos da el piso de las primeras acciones de la iglesia primitiva, y lo damos por sentado. Entonces, capítulo 3, para recordar un poco, empieza diciendo que Pedro fue ¿a dónde? A ver, al templo. ¿A dónde fue Pedro? Al templo. ¿Y qué iba a hacer al templo a la hora novena? A orar. Entonces, empieza diciendo que Pedro iba al templo porque él era un judío, y él cumplía su ritual porque aún estaba el templo levantado, y él fue a orar. Y lo primero que analizamos en esos versículos es que cuando él llega allí, su realidad es el que él iba a orar. En la oración sabemos que está el poder, amén. En la oración está allí el encontrarnos dentro de nuestro espíritu con el Señor. Y Pedro fue a orar, pero alguien le pidió ayuda. Y la realidad que Pedro tenía era que iba al templo a orar, pero iba sin dinero. Iba limpio. ¿Cómo se parece la realidad de Pedro de ese entonces a la realidad de este tiempo? Algunos se parecen a Pedro y a Juan, o nos parecemos. Pero Pedro y Juan iban a orar. Dígale que está a su lado, ellos iban a orar. Entonces usted puede decir, bueno, yo ando como Pedro y Juan, limpio, pero ¿anda orado? Esa es la gran diferencia. Y dice allí que fueron a orar, y vemos como primer aspecto en el capítulo 3, que Pedro está allí y Juan iban a orar. Su realidad es que iban a orar, pero andaban limpios, andaban sin un penny, sin un dinero, sin nada. Pero ellos dieron de lo que tenían. Aunque ellos andaban limitados, pero su espíritu se desbordaba porque habían caminado con el Maestro. Y como buenos discípulos le toman de la mano, le levantan y lo colocan a andar. Hoy en día nuestros templos están bien adornados en algunas partes y tenemos muchas cosas, pero no está ese power, ese poder de vida, de milagro. Y allí estaba Pedro orando, hace un milagro, sucede el milagro, y cuando sucede el milagro ellos provocaron un otro elemento para recordar de ese pasaje que hemos venido leyendo del capítulo 3, es que ellos provocaron un milagro. La oración hace que los milagros sucedan, y los milagros provocan una atmósfera de alabanza. Aleluya. Entonces, a manera de resumen, ellos oraron, eran gente de oración, andaban limpios, sí andaban sin dinero, pero ellos provocaron un milagro. Su actitud de ir al templo, había un hombre allí, le pidió dinero, ya sabemos la historia, y ellos lo sanan. Y la sanidad en ese hombre provocó una atmósfera de alabanza. Y entonces se aglomeró el pueblo y alababan al Señor, pero otros estaban conmocionados, estaban atónitos, estaban espantados. ¿Qué es esto lo que está sucediendo? Hoy en día la iglesia necesita manifestar ese mismo esquema de Pedro y de Juan. Gente que ora,
No importa si andamos, la realidad es que estos días hizo bastante frío en Houston. Yo vengo de Venezuela y aunque allá está difícil para la mayoría de los venezolanos, para los hijos de Dios es diferente. Míreme como estoy gordo y cachetón. La gente me dice, pastor, pero no están aguantando hambre. El flojo aguanta hambre, así sea en Estados Unidos. Porque ni siquiera al food bank van a buscar comida. Los perezosos no engordarán. Primera de Carlos 1:4. Sí. Entonces yo siembro la tierra, donde usted no lo crea, yo siembro la tierra y camino algunas 4 o 5 millas en el transcurso del día. Y el pastor me dice, menos mal, Jauregui, me dice, menos mal que camina. Y yo le digo, no, si no caminara, rodara, estaría redondito. Tengo ese metabolismo un poco lento y con cualquier cosa engordo. Estos días que he estado aquí, 4 días estuvimos sin salir por arriba en Willis, el frío, y no había nada que hacer, lloviendo y el hielo y eso. Y bueno, más frío que hielo, pero no hubo trabajo y yo quería ayudar al pastor, queríamos hacer algo, pero no pudimos hacer nada. Entonces eso ha generado una cierta limitante. Y Pedro y Juan no escapaban de eso, andaban limpios. Tal vez tendrían frío también, tal vez había nevado o había un momento de dificultad, pero no había dinero en la bolsa, pero había poder en su espíritu. Entonces, ¿en qué nos parecemos nosotros a ellos? ¿O cómo podemos nosotros aplicar esa verdad a nuestra vida? Que haya la oración, que haya ese power y que haya esa capacidad de ser disciplinados, de ir a orar. No importa, era la hora novena, la hora del burro. ¿Sí saben cuál es la hora del burro? No, pues después de que usted come, ¿qué le da? Sueño. Y dura como con sueño hasta las 3 de la tarde. La hora novena es la hora a las 3 de la tarde. Y entonces ellos iban con su burrito para allá a orar. Dígale que está a su lado, carga tu burro también. Así que a veces en la hora que puede uno echar una siesta o descansar, que ya la tarde está a la mitad, ellos se fueron a orar. Y dice allí que crearon una atmósfera o provocaron una atmósfera de alabanza. Esta atmósfera los conllevó a que ellos tenían que predicar. Y si tenían que predicar y exponer, era porque estaban capacitados. Por eso el interés, yo pude discernir, tan pronto se me informó de esta iglesia y tan pronto hablé con el pastor, es de formarlos, de capacitarles, porque en el conocimiento es luz. La palabra más antigua del conocimiento tiene que ver con educación, tiene que ver con luz. Gloria a Dios. Amén. La gente dice conocimiento, hay que conocer, hay que estudiar. Sí, educarse, eso es luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Él es el conocimiento de este mundo, Él es la educación. Cuando usted tiene conocimiento, cuando se educa, cuando se informa, cuando aprende, cuando se expone se expone a que sea permeado o impregnado de la palabra, de la vida, de la ciencia y del conocimiento en la escritura de Dios, no del hombre, sino de Dios, de su palabra. Entonces usted puede estar preparado para cuando sucedan cosas raras y tenga la palabra sabia para responder. Yo no me sabía la del pastor que dijo hoy a los testigos, ya aprendí una. No, yo soy testigo, no, yo soy hijo, los testigos no heredan. Los hijos son los de la herencia. Los hijos son los que están ahí, son hijos. El testigo no es de la casa. El testigo es un mitotero por allí, un chismoso que se asomó y miró, y ese es testigo. ¿Sí o no? Por eso allá en nuestro pueblo dicen, no salga porque lo llaman de testigo, no sea chismoso. Y entonces, ¿a cuántos chismosos habían? Habían 2 chismosos, que pasen los testigos. Y pasan los 2 testigos. Así que dígale al que está a su lado, usted es hijo. Amén. Sea más hijo que testigo, para que no le diga chismoso. ¿Ok? Bien, entonces hay allí a manera de introducción, de resumen de ese capítulo 3, dice que sucedió y Pedro comienza a explicar, identifica a Dios y dice el Dios y Padre de nuestro Señor, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y habla del Hijo, le responsabiliza y le dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero también les dice que fue por la ignorancia. Le dice, fueron ignorantes. Y Pedro sigue hablando acerca de la deidad de Jesucristo y de la misión y de la fe en el nombre de Jesús. Ese hombre está ahí levantado es por la fe en su nombre.
y deja muy claro que no fue Pedro, que no fue Juan, que fue el poder de Jesucristo en su nombre haciendo el milagro. Hoy en día necesitamos los predicadores recordarnos eso, los pastores, los maestros, porque a veces hacemos las cosas y se nos sube ese pequeño ego que es gigante, pequeño porque lo cargamos adentro, pero gigante hacia afuera. Y cuando lo proyectamos, usted ve es un gigante, pero en realidad es pequeño, porque cuando lo observamos a nuestro orgullo, al ego, él se tiene que doblegar ante el nombre de Jesús. Y es Cristo el que hace las cosas. Pedro deja muy claro y por sentado que fue Jesús, el Cristo, el nombre de Jesús y la fe en Jesús que sanó a ese hombre, para que no digan que fue Pedro. Amén. Hoy en día la gente medio Dios lo usa, y yo le decía al pastor, con todo respeto asumo estas palabras y creo que la transmiten por YouTube. Hay una élite que está infiltrada hasta en el reino de Dios. Y hay un ministerio que empieza y Dios lo usa y amén, lo aplaude, porque es Dios, es el poder del Señor manifestándose. Pero a medida que va creciendo y se torna un peligro para el reino de las tinieblas, las tinieblas le hacen frente, pero no pueden, porque es la luz de Cristo. Pero entonces lo rodean y le envían aduladores, le envían gente, y ya el hermano que antes hablaba conmigo, que antes cosía los zapatos que yo jugaba fútbol, ahora ya tiene que pedirle una audiencia por correo electrónico o con una secretaria a ver cuándo lo puede atender el compañero. El bandido tomaba cerveza allá en la esquina del barrio y se fumaba una marihuana y una mota, droga, y un día conoció a Jesús. Dios lo transformó, lo bautizó, lo llenó de su poder y lo formó, pero un día crece y lo usa el Señor. Gloria al Señor, le sirve al Señor. Pasan los años, termina haciendo cosas prodigiosas, pero ya no puede hablar con nadie porque lo han rodeado. Se llama banalizar, porque exaltan el ego y el culto a la personalidad y se olvidan que la honra y la gloria es del Cristo resucitado. Y entonces ya tenemos que pedirle una audiencia. Y habla usted más fácil con el presidente de Venezuela que con ellos, a no meternos con el presidente de aquí. Y el de allá se lo quieren echar al ganso, decimos allá, lo quieren echar a la olla. Pero estoy seguro que usted habla más fácil con Maduro que con estos ministerios. Porque de paso le dicen, ¿qué ofrenda tiene para el hombre del Dios? Y no sé si a usted le ha pasado, yo recorro América Latina, he estado en los mejores escenarios, que son las iglesias sencillas, las iglesias que están sirviéndole a Dios. Alguien me dijo, pastor, ha predicado, ¿dónde se ha sentido bien? Me he sentido bien en iglesias de 3, 4 personas. Aleluya. Y alguien dijo, ¿pero por qué? Y dijo, porque esos 4 son el 100% consagrados al Rey. Y quieren ser educados. Y usted tiene 1000 personas y todos van por la farándula. Y amén, porque se mueve. También se mueve allí el Señor. Lo que quiero resaltar en esta hora, como resumen, es que necesitamos darle la gloria al Cristo. ¿Y cómo glorificamos al Señor? ¿Cómo expresamos su gloria? Manifestando su naturaleza en nosotros, manifestando la naturaleza divina, expresando a Cristo en nosotros como esperanza para esta generación. Y entonces en capítulo 3, versículo 19, y queremos hablar de algo que le he denominado la transformación. Y vamos ahí en ese tema, capítulo 3, versículo 19, dice, allí en esta versión que tengo, lo voy a leer, por tanto, que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Veamos la Reina Valera. La Reina Valera nos dice allí, ¿quién lo tiene ahí para que lo lea, por favor? Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el 20.
y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres. Bueno, vamos a dejarlo allí. Quiero hacer una pregunta allí, cuando está hablando el Señor a través del escritor, plasma allí y dice: así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Allí hay una invitación que hace el apóstol San Pedro. Está exponiendo y está diciendo, en toda esa dinámica está diciendo que el Dios de Abraham, de Isaac, habla del Hijo, habla de su deidad, dice que es en el nombre de Jesús, y hace una invitación a toda la audiencia. De nada sirve que toda esa audiencia escuchara la historia de Jesús si Él no los invitaba a arrepentirse y a convertirse. Ahora, ¿quién era el que había hecho ese milagro? ¿Quién había hecho el milagro? Jesucristo. Jesús. Y yo quiero preguntar en este momento, para poder comprender la profundidad de este texto tan hermoso, de este capítulo 3, ¿qué significa para usted el Mesías? ¿Qué significa para usted el Salvador? A ver, dos personas. ¿Qué significa el Salvador? ¿Qué entiende usted por Salvador? ¿Qué entiende por el Mesías? El ungido. El ungido, muy bien. ¿Qué más? Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿está bien? ¿Qué más entendemos por Jesucristo? El Salvador, el Mesías. ¿El Salvador de quién? ¿Qué entendemos por Salvador? Lo que viene a borrar todos nuestros pecados. Borra, quiere decir que si borra es porque pagó la cuenta. ¿Se acuerda en la tienda, en la bodega, en la tienda? ¿Cuántos sacaban? Y anótame en el cuaderno. ¿No lo hacen allá en sus países? Y la señora de la tienda tiene un cuadernero ya. Y menos va que usted se vino aquí. Yo todavía estoy pagando en la tienda mía, no crea. Y el pastor me pregunta por fin, y todavía le dije, no hombre, pero le fiaban, le dije, porque era el pastor. Y porque sabían que tenía visa para venirme para Estados Unidos, si no, no te fían. ¿Cuándo le vence la visa, pastor? No, el otro año. Ah, bueno, dale ahí. Se paga tarde, pero paga. ¿Ah? Para que sean borrados, dijo el hermano. Para que sea borrada la cuenta. Bien, yo quiero explicarle por un momento qué significa Jesucristo. En el hebreo es Yeshua HaMashiach. Y Yeshua tiene que ver con el ungido, bien lo dijo el hermano. Y HaMashiach tiene que ver con eso que descendió de lo alto, el que desciende de arriba. Habían muchos Yeshua, pero un solo HaMashiach. Habían muchos Jesús, pero un solo Cristo. En nuestro español le colocamos Jesús a cualquiera. En el inglés usted no ve que hay, ¿cómo se llama el niño? Jesus. Pero en español, ¿cómo se llama? Jesús. Y el segundo nombre, Cristo. Y el apellido, Ochoa Ordóñez. Yo conozco a un hombre que se llama Cristo en Colombia. Conozco a uno en Venezuela que se llama Apóstol. Y un montón de gente que se llama Jesús. Pero para el hebreo, ellos no le colocaban a cualquier persona. Le podrían colocar Yeshua, el ungido, pero no le colocaban HaMashiach. Por eso cuando Jesús aparece y le dicen los fariseos, tú eres el Cristo, y él dice, tú lo has dicho, yo soy el Cristo, yo soy el HaMashiach, el que descendió de lo alto. Gloria a Dios. Y por eso se lo echaron al pico, porque no les convenía reconocerlo, ni reconocer el proceso y todas las cosas que él hacía, porque ellos estaban salvaguardando una religión, un dogma, una doctrina. Y esa fue la destrucción de ese conocimiento judío, y de esa manera, de ese culto, llegó a su fin, porque ellos tergiversaron la palabra y le colocaron más peso de lo que tenía y más cargas. Así que
Yeshua tiene que ver con el ungido y Hamashías, el que descendió de lo alto. Ese es el nombre de Yeshua Hamashías, Jesucristo, el ungido que descendió de lo alto. Pero el Salvador, como lo llamamos nosotros, que también se le da ese nombre, el que salva, tiene que ver con una raíz del hebreo que es Yeshua, tiene una raíz de un hebreo antiguo, del mismo hebreo pero antiguo, que es Yaser, y significa el que salva. Por eso a Jesucristo se le da el nombre del Salvador y lo tradujimos al castellano, el que salva. Ahora, ¿a quién se le daba había muchos ungidos, pero quién era el que se le decía el Yaser? ¿De dónde nace esa palabra? Es de una acción. Y Yaser nace rápidamente allí, nace el que salva. Significa, se le usaba esa palabra o esa expresión, el Yaser, el que salva, el que hacía una acción que generaba una bendición. Y eran en 3 ocasiones que los hebreos utilizaban este vocablo Yaser, el que salva, cuando había una deuda y la pagaban. Por eso el hermano dijo, el que borró nuestros pecados. ¿Quién fue el que pagó la deuda? El Yaser, el que salva, el que paga tu deuda. Tú debías algo y decía, ¿cuánto debe el pastor José Guerra? Tanto. Yo pago, y se mochaba ahí, sacaba la billete y tome, yo pagué. ¿Ya? Y entonces decían, ¿quién vino a pagar? ¿Quién pagó tu deuda? Un Yaser, un Salvador. Vino Carlos Ochoa y pagó tu deuda. Vino el pastor Guerra y pagó tu deuda. Vino el hermano Ayala y pagó tu deuda. Y el que hacía eso se le llamaba el Salvador, el Yaser, el que salva, paga tu deuda. La segunda ocasión en que se utilizaba este término, Yaser, era cuando una ciudad estaba rodeada, sitiada, y estaba allí, que nadie entraba, que nadie salía. Y de repente un soldado o un ciudadano, un oficial decía, bueno, ya está bueno esto, vamos a pelear, o peleamos o no, o peleamos. Y salía y rompía el cerco, las filas enemigas, y los confundía y ganaba la batalla. Cuando estaba rodeado, sitiado. Y cuando él volvía decían Yaser, el que rompe el cerco. Cuando pagaba la deuda, Yaser, el que salva, el que paga la deuda. Yaser, el que rompe el cerco. Y la tercera ocasión que se utilizaba este término Yaser, el Salvador, era cuando una persona era desterrada de su tierra, era al exilio, y él decía, bueno, yo quiero que vuelva a Venezuela Ochoa. No puede volver porque le pegó una pedrada a Maduro. Bueno, que no le he pegado ninguna pedrada, ¿no? Entonces, por ahí le tiraron un mangazo, no me acuerdo quién fue, pero bueno. Pero un ejemplo, al presidente o al rey de esa nación, alguien le había agredido a su hijo o su familia y le daban el destierro para no matarlo. Lo desterraban. ¿Qué hacía esa persona? Yo quiero que vuelva. No, está desterrado. ¿Cuánto hay para eso? ¿Qué hay que pagar? No se puede pagar, pero le doy tierra, le doy diamante, le doy piedra, le doy oro, le doy plata, hasta que le llegaba el precio y aquel líder decía, ok, por ese precio, pues, que vuelva. Y entonces tenía la condición, tú ve y búscalo en el destierro. Y esta persona que pagaba lo que valía, se iba al país o a las tierras lejanas donde lo habían echado y lo hacía volver del destierro. Entonces lo hacía volver del exilio, del destierro, y se le llamaba Yaser, el Salvador, el que te hace volver del destierro. Por eso cuando el nombre de Jesús, y esto lo hago porque más adelante se utiliza el Cristo, el profeta, el Mesías, y está hablando allí el Señor, y dice el Señor enviándoles el Mesías que allí había sido preparado para ustedes. Dice en esta versión, enviándoles, dice así, y envió a Jesucristo que fue antes anunciado, versículo 20. Ahorita volvemos al 19. ¿Envió a quién? Al Salvador. Diga conmigo, al Salvador. A Jesucristo. Ahora, ¿qué significa el Salvador? El nombre de Jesucristo significa el que salva, el que paga tu deuda. ¿Dónde empezó el problema cuando el hombre pecó? ¿En dónde empezó? ¿En el huerto de qué?
¿Y qué pasó en el huerto del Getsemaní? ¿Alguien se acuerda qué pasó en el huerto del Getsemaní? ¿Qué hizo Jesús en el huerto del Getsemaní? A ver, que alguien lo narre, por favor. ¿Qué sucedió en el huerto del Getsemaní? Cuando Jesús estaba orando con Pedro y los otros que estaban flojos, que se quedaban dormidos. No, eso fue en la montaña. En el huerto del Getsemaní, en el huerto. Que él hizo la oración y dijo: Padre, si es, pero no se haga, sino, ¿qué fue esa acción de Jesús? ¿Someterse a qué? A la voluntad. Diga conmigo, obediencia. Lo que empezó mal en el huerto del Edén, que el hombre desobedeció el mandato de Dios, en el huerto del Getsemaní, por obediencia, Cristo pagó tu deuda y la mía. Gloria a Dios. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Sí, me hago entender. Yacer, diga conmigo, Jesucristo. Entonces, Él pagó tu deuda de obediencia, mi deuda. La segunda deuda que paga Jesús es la deuda que está rodeado. Fuimos criados nosotros, la raza humana, la humanidad ha sido conducida y rodeada por oscuridad, por ignorancia, por malas enseñanzas. Por la naturaleza caída se ha dejado llevar y está rodeado, está cercado en ignorancia. Pero ¿quién rompió el cerco de la ignorancia? ¿Quién trajo los tiempos de luz? ¿Quién quitó el velo? ¿Quién rasgó el velo? Jesucristo. Él rompió y Él rompe el cerco y quita aquel sitio que nos tenía rodeada las tinieblas y que no nos permitía ver la luz de Jesús, el Cristo, el conocimiento, la salvación, la revelación. En sí, salvación tiene que ver con una acción, y Cristo viene y entonces Él muere en la cruz del Calvario, y Él allí, su muerte, su expiación, su sacrificio, el proceso, la pasión y muerte, el proceso que Él pasa, le colocan una corona de espina, laceran su espalda, lo golpean, y allí está el Maestro rompiendo el cerco para que tú y yo podamos ser libres de toda tiniebla que nos rodea. Y en su nombre tiene que retroceder los principados, la potestad de la hueste de maldad, y le aplastó la cabeza a la serpiente. Fue Cristo que lo hizo. Entonces Él es el yacer, el que rompe el cerco de lo que te rodea. Aleluya. Cuando usted ve a alguien que se siente culpable por lo que ha hecho, sí, pero Jesús pagó el precio, dígale. Aleluya. Pero es que yo no puedo obedecer. Jesús obedece por ti. Pero si le dejas entrar, Él te dará la fuerza en tu corazón para obedecer. El segundo elemento, Él rompe el cerco de lo que te rodea, los vicios que oprimen, las actitudes, las cosas negativas. Dile a Jesús: sal tú dentro de mí. Ya vives aquí adentro. Pelea, sal y pelea por mí. Rompe lo que tiene que romper, quita lo que tiene que quitar. Amén. Jesús, el yacer, el que rompe el cerco. Y la tercera acción, que es yacer, volver del destierro, hacer volver del destierro. Dice la Biblia que el hombre fue echado a la tierra ¿de qué? En Génesis. ¿Dónde fue tirado el hombre, Adán y Eva? ¿Para dónde lo echaron? ¿Para la tierra de qué? De espinos y cardos. ¿Y qué le dijo el Padre al hombre? Que con el sudor ¿de qué? No desde el frente. Lo que pasa es que algunos eran de por allá, me voy a meter con los chilangos, eran de por allá del DF o eran de Petare, allá en Venezuela. Entonces se mete con el del frente. No, con el sudor de mi frente, diga, de mi frente. Entonces le coloca, lo condiciona a ganarse ¿qué? ¿El pan de qué? Pero el Padre nuestro, Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él dijo, habló del pan de cada día. Danos hoy el pan de qué? De toda mi vida. No te mandó a estar orando todos los días por el pan. Hoy, cuando tú conoces la revelación de Cristo, tu comida está garantizada. He aquí la prueba, míreme a mí. El pan de cada día. No hay pollo en Venezuela a veces, no hay carne,
tenemos un bloqueo, un problema económico, político, militar, social. Hay un despapalle, como dicen los caliches, los colombianos. Hay una cosa fuerte, pero los hijos de Dios, aunque sea la pata del pollo vemos. A veces vemos pollo en cápsula, o sea, los huevitos. Y en estos días la gente se quejaba, pero aquí hay huevos, tan caros, pero hay. Allá a veces no los consigue. Cuando los consigue uno, mira el huevo que uno dice, wow. Toca tostar la cáscara, la tuesta uno, la seca bien y la licúa y la muele porque sirve de calcio para las maticas. Y también para prepararle comida con las sardinas a los perros. Si uno la cocina con el pescado y lo muele, y sirve para muchas cosas. La crisis nos ha enseñado a valorar las cosas. Y estamos cachetones, gordos, bendecidos, en victoria. Alguien dijo, pastor, ¿y qué comíamos? Sí, yuca o llama, y comíamos comida normal. No la cantidad de pollo que se come uno aquí. Aquí le sirven a unos 2 presas o la pierna completa y yo me la aviento. Yo digo, ay Señor, qué pena, pero bueno. Y he engordado estos días aquí también, he aumentado algunas libras. Hoy me estaba tratando de colocar el pantalón y fue culpa del pastor Jauregui. Y ahí le preparé un bocado, un poquito, un detallito. Así que volvemos al punto. El que hace volver al destierro, ¿a dónde fue echado el hombre? A la tierra de espinos y cardos. Pero Jesucristo vino y pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó para que el hombre volviera a la conexión, a la comunión con el Padre? ¿Cuál fue el precio? Su sangre, su vida. Se derramó a sí mismo. Y Él dijo, ¿cuál es el precio? Es la vida. ¿Y por qué tuvo que derramarse sangre? Porque la metida de pata del hombre fue en derramamiento de sangre. Antes de salir el hombre, se echaron a 2 corderitos, uno para Eva y uno para Adán, y le pusieron pieles. ¿De dónde salió la piel? Pues, tuvieron que sacrificarlo. El Señor tuvo que. Y por el derramamiento de sangre se instauró desde el principio en el huerto del Edén que iba a haber reconciliación. Pero siempre una vez al año el macho cabrío, el cordero pascual estaba allí, borrando los pecados, cubriendo los pecados, no borrándolos, hasta que vino Jesucristo y dijo, yo derramo mi sangre. ¡Aleluya! Y que el hombre vuelva del destierro, que vuelva al huerto del Edén. Y necesitamos comprender que usted y yo, si hemos sido salvos de Cristo, cuando usted dice, fui salvo, y la gente entiende que fue salvo del infierno, que para que no lo echen al infierno. No. Usted fue salvo, fue de la deuda de la obediencia, del cerco que lo oprimía, y fue salvo del destierro, para que vuelva a la comunión en el Padre y haga el propósito y la tarea que tiene que hacer. Pastor, ¿y no me van a echar al infierno? Si ya fue salvo, ¿para qué usted menciona eso? Pastor, lo ignoramos. Si usted quiere estar allá, hay gente que conoce más del infierno que de la palabra y del cielo. Hay gente que quiere que le hablen más del anticristo que de Cristo. Hay gente que quiere que le hablen más de la bestia que de la enseñanza apacible del pastor. Aleluya. Aman más el lobo que al pastor. Aleluya. Aman más las tinieblas que la luz. Porque fuimos doctrinados bajo una expectativa de miedo, y no fue la iglesia, fue la cultura que tenemos. ¿Usted no ve que siempre las noticias en la mañana que son buenas o malas? ¿Usted ha escuchado una buena noticia? Una buena noticia para todos los inmigrantes. Todos los que no pudieron trabajar van a cobrar un cheque. No importa que no tenga seguro. No hay una buena noticia. Aleluya. Y si hay una buena noticia, son para los industriales, los banqueros. Una buena noticia, todos los que deben pueden cancelar su deuda. El gobierno paga, y usted dice, bueno, pero yo debo 20, pero yo no vi nada. Bueno, pero le pagaron la deuda. ¿A quién le fue bien? Al banco, no quebró, porque ya estaba quebrado, ya que usted no pagaba, y el banco sale bendecido. Siempre tenemos malas noticias. Cuando va a llover, mire en su celular y el pronóstico del tiempo, ¿qué dice? 60% posibilidad de ¿qué? Siempre lo que nos perjudica. No colocan 40% de posibilidad de sol. Y nosotros nos levantamos con una expectativa ¿de qué? Todos los días, de lo malo. ¿Será que el Señor me va a echar al infierno? No, tú eres salvo. Dígale que está a su lado, Él me salvó. Si Él pagó la deuda,
Y una sola vez. Hebreos dice que aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo no le queda sino una horrenda, ¿qué? Expectación de juicio. Y todo dice, ay hermano, es el que se devuelve, el que se descarría. No. Aquel que no valora, le está hablando al culto de los sacerdotes, que ellos seguían derramando sangre de oveja cuando ya había sido derramada la sangre del cordero. Y algunos iban a la iglesia, a las reuniones con los apóstoles, pero también iban al templo a llevar un cordero. Se parece hoy en día que algunos saben que el Señor los salvó, pero quiere hacer obras y latigarse. Usted no ayuna para que el Señor lo ayude, ya lo ayudó. Usted ayuna para usted dominar su carne y controlar todo lo que tiene que controlar. Controlar la lengua, controlar el líbido, controlar los ojos, controlar la ira. Es un sometimiento de su carne, de sus sentidos. Se doblega. Y si quieres saber cuál es el verdadero ayuno, Isaías 58:11. Si quitares en medio de ti el dedo acusador, partiera el pan ¿con quién? El hambriento, el necesitado. Ni un mercado le lleva, mucho menos la palabra. Está hablando de la palabra del Señor. Aleluya. Usted es como el agente 0007. A veces nadie sabe que somos cristianos. Somos encubiertos. Y el día que decimos, no, yo voy a la iglesia, todo el mundo va a la iglesia. Aleluya. Bárbaro. Y dice por allá la secretaria, si me estaba enamorando. Por lo poco que caigo en sus garras. Porque, ¿cómo se llama usted? J. Bond Ochoa. ¿Ok? Volvemos al tema entonces. Ya comprendemos que Jesucristo, diga conmigo, el que salva. Entonces, el ungido que descendió de lo alto era el único que podía cumplir estas tres acciones para con el ser humano. Borrar, pagar la deuda, borrar sus pecados de obediencia. El Señor dijo, no comas, y él comió. Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Hizo la voluntad del Padre. Rompió el cerco. Nuestros delitos, nuestros pecados, todos nuestros pensamientos, llevaban una corona de espinas. Una corona de espinas, lacerado, golpeado. Y Él rompió el cerco de lo que oprimía a la humanidad. Por su nombre, Él nos salvó. Él salió y enfrentó el vituperio que tú y yo teníamos que llevar. En lo que teníamos que pagar, lo pagó Él. Rompe el cerco. Y no bastando con eso, derrama su sangre para hacerte volver. ¿A dónde? Al huerto. Diga conmigo, hemos vuelto al huerto. Al Edén. ¿Sabe qué tiene que ver Edén de una manera figurativa? Diga conmigo, comunión, abundancia, propósito, felicidad. Qué felicidad la de Adán allá en el huerto. Y dígame cuando le llegó Eva, qué alegría. Adán labraba el huerto. No quiere decir que no trabajaba. La palabra trabajo significa bajo traba, bajo presión. ¿A cuánto le gusta trabajar aquí? A mí no. Le gusta a uno, lo hace por la plata. Bajo traba, trabajo. Bajo traba, bajo presión. ¿Por cuánto le gusta trabajar gratis? Ah, a usted no le gusta trabajar. Hay una presión, un dinero. Pero labrar el huerto lo hacía Adán por naturaleza. Adán servía. Por eso usted ve a los pastores, a los predicadores, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, que servimos y vamos donde Dios nos manda, porque se nos ha sido revelado que servirle al Señor es lo mejor. Y por eso nos cuesta conseguir en nuestras congregaciones gente que quiera servirle al Señor. Tengo trabajo. Vamos a una vigilia. No, mañana trabajo. Porque servirle al Señor es laborar en su viña. Amén. Aleluya. No hay un pago. No se maneja el dinero. El que le sirve al Señor ya está siendo bendecido. Tiene una visión clara de que este reino no es conforme al diseño humano, sino conforme al diseño divino. Amén. Así que, dejando claro qué significa el Mesías, el Salvador, quiero hacer una segunda pregunta. ¿Qué entendemos por arrepentimiento y conversión? Dos personas, dos damas, a ver. Que las mujeres, que hablen las mujeres. Hoy puede hablar usted. Y dirá el marido también, si toda la semana habla en la casa. A ver, las mujeres. ¿Qué entiende por arrepentimiento y conversión? Cualquiera de las dos. Para mí el arrepentimiento
fuerte dolor por lo que yo hice. Y conversión para mí es dejar de hacer lo que yo hice, volverme a Cristo, dejar de hacer. Sentir dolor por lo que hizo, tener conciencia clara de lo que hizo y volverse, conversión, volverse al Señor. ¿Alguien más? Amén por esa explicación. ¿Alguien más? Díganlo, a ver, los varones ayuden a las mujeres. Aquí hay una hermana, a ver. Arrepentirse es dejar de arrepentirme, de reconocer que yo no puedo sola y que necesito a Jesucristo, entregarle mi vida a Jesús, arrepentirme de todos mis pecados y convertirme es un paso más allá del arrepentimiento, es convertirme a Cristo, dejar que Cristo trabaje en mí y hacer la voluntad de Él. Amén, están claros, gloria al Señor. Así es, eso en síntesis es lo que es arrepentimiento. Y Pedro llega y le dice: arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si Cristo pagó nuestros pecados y ya los borró, ¿qué le tocaba hacerle a la audiencia, a los que estaban escuchando el mensaje? ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse y convertirse. Hoy en día, ¿qué le toca a la humanidad seguir haciendo? Arrepentirse y convertirse. ¿Y cómo se arrepienten ellos? Cuando escuchan la palabra de ¿quién? Entonces surge la fe. ¿Y la fe viene por qué? La palabra de Ochoa, de Guerra, de Dios. Por eso no se arrepiente la gente, porque están oyendo la palabra de ¿quién? No, de un poco de tarados que creen que son Dios en la tierra. A veces nos ponemos tan obtusos, tan creídos, tan vacíos y creemos que estamos llenos los predicadores y predicamos un mensaje elocuente, poderoso, pero no se convierte nadie. A Pablo le pasó. El mejor mensaje trazado de Pablo en Hechos, y lo agarraron y lo sacaron. Cuando él dijo: a ese Dios que no tenéis, había un sitio vacío, de ese el que quiero hablar, y habló y tremendo Pablo, hasta que llegó a la resurrección de los muertos y dijeron: otro día te oímos. No se convirtió nadie, no se arrepintió, porque el arrepentimiento viene por el oír. Tiene que ser predicado. Si Cristo borró nuestros pecados, ¿qué hace la humanidad? Arrepentirse y convertirse. ¿Y quién le tiene que predicar? Pedro y Juan, diga conmigo. Pedro y Juan. Eso fue hace 2000 años, pastor. Le toca a usted, cada uno de ustedes. Me toca a mí predicar. Implícitamente, cuando dice arrepentidos y convertidos, Pedro está generando una acción de predicación. Tenemos que predicar. Tenemos que hablar el mensaje para que produzca el arrepentimiento, ese dolor, esa convicción de no hacer ya lo que estoy haciendo y convertirse, comenzar a caminar en pos de eso. La palabra arrepentido significa en el griego metanoía. Quiere decir después, meta, después, noía, pensar. Tiene que ver con cambio. Tiene que ver con metamorfosis, lo que se origina la metanoía, metamorfosis, transformación. La palabra convertir tiene que ver con un vocablo en el griego que es episteo. El episteo tiene que decir volverse a Dios, volverse del camino, tomar conciencia, arrepentirse es ¿qué estoy haciendo? Esto no es correcto. Y convertirme es volverme a Dios. Las dos palabras están entrelazadas, por eso fue que las expresó Pedro. Arrepentir y convertirse es un concepto amplio de una acción que tiene que ejecutar el ser humano. Aleluya. ¿Cuántos están arrepentidos y cuántos están convertidos? Muchos arrepentidos en la iglesia, pocos convertidos. Aleluya. Muchos sienten dolor y dicen: yo no lo vuelvo a hacer. Y 8 días después estamos aquí, no sé, aquí oramos adelante, se le imparte a la gente, se le impone manos, se le echa aceite, sí. Los pentecostales acostumbramos a hacer eso. Y le echamos aceite, litros de aceite, latas de aceite, barriles de aceite, 20 años y todavía por el mismo. Pero está arrepentido, está arrepentido. Siente dolor por lo que hace, siente dolor.
pero tiene que ser completo. Convertirse es caminar en pos de aquello. Volverse del camino, dejar de hacer lo que está haciendo y cambio de dirección. Metanoía. Los dos términos en el griego, cuando se estudia desde el aspecto bíblico, los dos términos tienen que ver con metamorfosis, se fusionan con koinos, algo nuevo, hacer las cosas nuevas, hacerlo bien. Y entonces tenemos que ver ese vocablo, arrepentidos y convertidos, metamorfosis. Diga conmigo, metamorfosis. En español es transformación, ir más allá, forma, de la forma en que opera, acción, conjunto de acciones que me hacen ir más allá de la manera que estoy haciendo las cosas. Cuando hablamos de transformación, hablamos de metanoía, arrepentirnos, convertirnos. Metamorfosis, ir más allá de esta forma que tengo. Genero acciones para caminar en pos del Señor. Recuerde la mariposita. ¿Cuántos conocen una mariposa? Hermosa, pero ella no es mariposa todo el tiempo. Ella fue capullo antes de ser mariposa. ¿Cuántos han visto un capullo? Parece como una cosa de telaraña envuelta ahí en seda, en una hoja fea. Y usted dice, ahí hay una mariposa hermosa. No. Y antes de ser capullo, ¿qué es? Un gusano. Un gusano que uno hasta a veces lo mata y ese me pica. No, ese no es mariposa. No, gusano es gusano. Y usted le da duro ahí y mata a la pobre mariposa. Pero antes de ser gusano, ¿qué era? Larva. Chiquita. Uy, eso está malo. No, eso es una larva, eso es una infección. Eso, cuidado. No tiene buen aspecto. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, el Señor borra sus pecados. El Señor rompe el cerco. El Señor pagó su deuda, lo hace volver del exilio, pero Él tiene que convertirse, tiene que ir en esa metamorfosis, es esa metanoía, tiene que pararse y decir, dentro de mí, hoy tengo cara de larva, cara de gusano, cara de capullo, pero dentro de mí hay un poder que se llama Jesucristo, y es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y cuando tú ves al gusanito, a la larva, y la larva sale al barrio, y la larva se va y dice, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, gloria a Dios, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, gloria a Dios. Y vemos la larva cantando. Si antier estaba metiéndose un bareto, si antier estaba todo jalándose un 6 o un 12, pero él se salvó. Sí, soy una larva. Tengo cara de larva todavía, porque estoy en una metamorfosis. Aleluya. Y la larva sigue cantando y sigue creyendo, y luego se convierte en un gusanito. Le salen paticas, antes se movía así, una larvita como de 1 centímetro. Y viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Soy mariposa. No, eres una larva. Y luego le salen las paticas y va, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, gloria a Dios. Un gusano, no, una mariposa. Y luego le da un sueño terrible. Los sueños de Dios. Comienza a asimilar la palabra. Comienza a crecer esa metanoía, esa metamorfosis. Se vuelve evangélico, viene al culto, viene a la oración, apoya con su tiempo, apoya, porque comienza a tener un sueño de grandeza. Se envuelve en la seda del Espíritu, en la seda de la palabra, en la seda de la vida, en la seda de la revelación. Y allí se envuelve y dice, se volvió un capullo. Está aislado ese hermano. Ya no viene ni a las parrillas, le llaman aquí como asados. ¿Cómo le llaman a eso que hacen ustedes? Asados. Las fajitas, ya no viene aquí al asado, a la parrilla, le decimos nosotros. Y usted dice, es que estoy en la iglesia. Se vuelve como aislado, como un capullo. Ya los otros ven pornografía en el trabajo y usted, mire que este es, no, está aislado. Los otros se roban allí las cosas y usted no participa. Porque estás aislado, estás en el sueño de Dios, estás en la metamorfosis, estás en la metanoía, en la conversión. ¿Para qué? Para cuando la gente dice, no, está ya aislado, todo marchito y parece una viejita, un viejito. No sé qué se metió en esa religión. No, es que estoy en una metamorfosis, estoy en el sueño de Dios.
Porque un día, aunque te digan capullo, yo soy una mariposa. Aleluya. Y el despertar de la conciencia y el despertar de gloria es cuando, como dijo la hermana y la hermana, cuando comencemos a hacer las cosas, nos convertimos y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? De Cristo. Del Hijo de Dios. Y dice Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente. Cuando usted está crucificado, ya no está pendiente de la cruz. Hay gente que todavía amamos la cruz, bendecimos la cruz, bendecimos la sangre de Cristo, amén. Pero el Señor no lo salvó para que usted esté solamente enfocado en su sangre. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, gloria. Hay poder en el Jesús, en su cruz, su sacrificio. Pero ¿por qué fue que Él nos dijo arrepentidos y convertidos? Y esa es la tercera pregunta que quiero hacer para que usted pueda llevarse este conocimiento, para que haya luz en su vida y para que usted sea una persona que no existan tinieblas dentro de usted, porque la luz, el conocimiento está dentro de usted y desde adentro hacia afuera es el combustible que usted necesita para limpiar su camino. Dios, aleluya. Dice allí que ellos se arrepintieron, arrepentidos y convertidos. Un día esa mariposa te comenzará a quebrar diga conmigo, procesos. Diga conmigo, desiertos, situaciones, crisis. Es cuando sentimos que todo se nos oprime y ese capullo que estamos, Señor, pero yo te busco. Señor, yo clamo tu nombre, yo voy a la iglesia, pastor, yo oro, pastora, yo ayuno, yo vigilo, yo estoy diezmando, ofrendando, estoy dando la ofrenda del rey, del sacerdote, que eso nadie habla de eso. Los hermanos de la prosperidad lo agarraron, fue para hacer usufructuar de eso. Y entonces espantaron a la gente y de bromita dan los diezmos y la ofrenda. Pero los diezmos y las ofrendas son para aquellos que están bajo el pacto de la esclavitud. Los reyes y los sacerdotes aportan para la visión del reino. Aleluya, gloria a Dios. Y no hablo de eso porque usted dice, yo si con el diezmo me veo apurado aquí, ¿qué tal con la...? Ese es otro tema. Pero usted Dios lo hizo rey y sacerdote. Aleluya. Según el orden de Melquisedec, Jesús es rey y sacerdote para siempre. Y Pedro dice que somos real sacerdocio. Y Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Aleluya, gloria a Dios. Y a los reyes y sacerdotes no se le impone impuesto. Son generosos por naturaleza. Aleluya. Pero ese es otro cuento verdadero, no un cuento chino que nos colocaron allí y que la gente por años dando ofrenda. Estoy en un evento en Los Ángeles y usted se ve que puede dar como 10,000 y yo no cargaba ni $1. Y yo le dije, no, el Señor le va a dar 100,000, dígale que me mande 50,000, agarre 20,000 para usted y el resto para la ofrenda. Porque hay gente que te manipula. Pero cuando tú ya eres una mariposa que sale del capullo, nada te manipula, nada te atrapa. Pero hay un proceso cuando la mariposita está a punto de dejar el capullo y agarrar y estirar sus alas, comienza a reventar. Ya no cabe ahí adentro, se le está acabando el oxígeno y comienza a presionar y a romper. Hay procesos en la vida que te llevan a ti, cristiano, a romper lo que tiene que romper. Eres tú el que tiene que convertirte, no yo. No el pastor, es algo personal, individual. Aleluya. Y aplicamos la palabra aquí. Arrepentidos y convertidos. Muchos arrepentidos, pocos convertidos. ¿Por qué? Porque la conversión es un proceso, una decisión. Yo decido caminar en pos. Cambio de pensamiento, una metamorfosis, una metanoía, un coinos de Dios. Algo nuevo tiene que suceder en mí. Tengo que dejar estas patas de gusano. Los hilos de seda fueron buenos. Amén por los sueños de Dios que me envolví. Pero tengo que salir de este capullo. ¿Para qué? Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Quién me lo lee, por favor? Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepentidos y convertidos, dice la otra versión, y cree. ¿Quién tiene por allí? Léamelo otra vez, el 15. Diciendo: el tiempo se ha
cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Hace 2000 años. Y hay gente que todavía está diciendo, aún no es mi tiempo. No importa que no sea tu tiempo, pero el tiempo de Dios ya se cumplió. Aleluya. El tiempo del Señor se cumplió. Diga conmigo, el de Él ya se cumplió. No te la dé tan importante, que aquí el que manda es el Rey. Él es soberano sobre todas las cosas. Su gracia se derramó. Dijo, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos. ¿Y qué más? Y creer. ¿Y creer en qué? En el Evangelio. En el Evangelio. El Señor Jesús, después de que fue Juan, ¿qué? Encarcelado, y luego Juan dice más adelante, es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Es necesario que la doctrina que he predicado comience a menguar. ¿Qué doctrina predicó Juan? ¿Juan qué se llamó? El Bautista. Juan el Bautista. Y él predicaba arrepentimiento por agua, con una señal, me bautizo y listo. Pero él dijo, detrás de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Ok, entonces vamos a la palabra nuevamente, arrepentimiento. Y dice, porque el reino de los cielos. Ahora hago la pregunta, ¿para qué se le invita a arrepentirse a la gente y a convertirse? ¿Para qué se le invita? ¿Para qué se arrepiente la gente y para qué se convierte? Diga, para que el reino entre en mí. Jesús en Mateo 6:33, ¿qué dice? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad. ¿Y lo dijo en dónde? En Mateo. Y Jesús aparece en Marcos diciendo, arrepiéntase, conviértase, crean en el Evangelio, crean en esta noticia, porque el reino de los cielos. Y el Padre nuestro que le enseña a los discípulos le dice, Padre nuestro que estás En los cielos. ¿Qué más sigue diciendo? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga A nosotros. tu reino, para que el reino se manifieste, para que el reino entre en mí y yo entre en el reino. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirse y convertir. Arrepentirse y convertirse. Diga conmigo, es completo. Ese es completo. ¿Cuántos han comido tacos sin relleno? No existe, ¿verdad? Tacos sin relleno, ¿cómo se llama? Tortilla. 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 Taco sin relleno es tortilla. Me da un taco sin relleno. ¿Cuántos han fritado un huevo vacío y sin concha? Un huevo vacío y sin cáscara, sin concha. No se puede, no existe. Amén. Diga conmigo, ¿es todo? O nada. ¿Es todo? O nada. ¿Es todo? O nada. ¿Cuántos se han arrepentido? Amén. ¿Cuántos se quieren convertir? Fíjese que hoy te necesitamos. Diga conmigo, yo necesito convertirme. Es completo. Arrepentidos y convertidos tiene que ver. Cuando exprese la palabra arrepentimiento en el hebreo, solamente significa chop o chup, S-H-U-B en hebreo, chup, y significa volverse del camino. Volverse del camino. Va para allá y cambio de dirección, me vuelvo al origen. El hombre necesita volver ¿a dónde? Al Padre, al origen. ¿A dónde volvió el hijo pródigo? A su casa. Y dijo, aunque llevaba mentalidad de pecador y de esclavo, el padre que hizo cuando lo estaba hablando, él estaba ahí, Padre, perdóname, Señor, aquí estoy, soy uno de tus siervos. ¿Qué hizo el papá con el hijo pródigo? Lo abrazó, lo besó, lo vistió, le puso anillo y le hizo una fiesta. Aleluya. Diga conmigo, revelación. Y sé verdad que es eterna. Por eso la gente no entiende lo que ha pasado en tu vida. Cuando tú comprendes lo que Jesús ha hecho por ti, aunque ahorita tengas tal vez cara de larva y estás como la larva y estás como el gusanito. Eres un gusano, te falta mucho. Soy una mariposa.
Porque no es lo que está por dentro, por fuera, es el potencial que llevo adentro. Dentro de mí está el código de mariposa. Si tú le preguntas a una larva de mariposa, a un gusanito, y él, soy mariposa, voy a volar, y va a volar, y todos los otros gusanos, el pueludo, el otro arrastrado, el otro el soldado, el que anda por debajo de la tierra, ¿qué vas a volar si eres gusano? Tienes patas como nosotros, 60 patas tiene. Y el otro, no, pero esas patitas no se le mueven, son pintadas. ¿Se han visto que las orugas son como pintaditas? La oruguita, gusanito con garras, son como pintadas y se mueve allí despacito. Pero es una mariposa, porque su ADN es de mariposa. No importa si tú estás caminando con el Señor ahorita y estás tropezado y estás más en el charco, la larva vive allá abajo. O estás como el gusanito ahí arrastrándose por un tallito y pendiente que no se lo coman, y está pendiente allí con todo asustado, y tal vez tienes mucho tiempo de gusanito, pero tu ADN es de la grandeza del Hijo de Dios. Dentro de ti se depositó el Hijo de Dios, el ADN del Hijo de Dios, esa metamorfosis. Entonces, ¿para qué se le invita a la gente a arrepentirse, a convertirse? ¿Para qué? Para que entren al reino. Gálatas capítulo 5 versículo 19. ¿Quién me lo lee? No vayan a decir presente, no es pasar la lista, es solo léalo nada más. Gálatas 5:20, 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Gálatas. Y manifestados son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios y borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Amén. Una mujer que me lo lea nuevamente. No vayan a decir presente, es solo leerlo. Duro, hermana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que no heredan? El reino de Dios. ¿Y cuándo empieza el reino de Dios? Cuando dejamos de hacer estas cosas. No es cuando se mueran. El reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro comienza y les dice: arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de ¿qué? De refrigerio. Y Pablo a los Gálatas le escribe y les dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Y si leemos capítulo 4 de Gálatas, el hijo tiene que crecer. Diga conmigo, tiene que crecer para administrar la herencia. Pero mientras que el niño, el hijo es niño, no difiere del esclavo. Mientras que el hijo es un baby, va a ser igual como el esclavo. Está sujeto a un ayo, a alguien de confianza, a alguien que lo obliga a hacer las cosas y lo vigila. Y no puede administrar la herencia. ¿Cuándo un niño hereda lo de su papá? Cuando crece. Murió el papá, le dejó una herencia. ¿Cuándo la administra? Y Corintios capítulo 3 dice allí: cuando fui a veros tuve que darles ¿qué? Y no les di, porque en vosotros había celos, pleitos, contenciones, griterías. Y Gálatas comienza diciendo que en 5:19 que estas cosas no es una lista de hermanos. Adulterio, una vez yo la mencioné, estaban diciendo presente. Adulterio, fornicación, no vino. Y toda la gente pendiente allí. Volvemos al libro de Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de ¿qué? De refrigerio. De ese refrigerio que está hablando
tiempo de paz, de tranquilidad. ¿Y dónde se viene eso? En el reino de Dios. Busque primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Cuando usted tiene un estado de tranquilidad, que todas las cosas le han salido bien, ¿cómo se siente usted? Relajado. Vino la renta, tenía ahí plata, la pagué, pum. Los biles los pagué, todo. Refrigerio. No peleó esa semana con su esposo, con su esposa. Tiempo de quietud, estuvo fiesta en el cielo, vino a la iglesia, el Señor le habló, usted habló con el Señor, o sea, la ha pasado de maravilla. Aleluya. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es un estado que sucede cuando yo parta de este mundo, es un estado que yo vivo en este mundo, en esta atmósfera, en este tiempo. Y Jesús está diciéndole allí, arrepentido, convertido, para que vengan tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue anunciado, a quien de cierto es necesario que Él reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Escuchen bien, ¿cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Un hermano por allá dijo que en abril, porque dice que en un abrir y cerrar de ojos. El hermano era puertorriqueño o dominicano. En un abrir y cerrar de ojos, que en abril venía. No sabemos. Pedro deja claro, escatológicamente este versículo tiene mucha profundidad. Y dice, ¿quién es necesario que, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba? ¿Dónde? ¿Quién recibió a Jesús? El cielo. Hasta los tiempos de la restauración de ¿qué? Quiere decir que hay un proceso de restauración. ¿En dónde? En la tierra. Se están restaurando las cosas. ¿Hasta cuándo va a estar el Señor allí? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Diga conmigo, yo estoy en un proceso de restauración. La humanidad está en un proceso de restaurar, de volver a su estado original. ¿Se han fijado una vasija cuando se parte? En la antigüedad, cuando se partía un jarrón, una vasija, lo llevaban al alfarero y él volvía, él lo soldaba, y esa es una enseñanza allí. Le agregaba barro, un poco de sangre de un animalito y hacía una mezcla y lo metía al horno a fuego lento. Lo volvía a pasar por el fuego y lo sacaba y lo revisaba, y si se caía de nuevo lo restauraba, volvía y lo metía al horno. Hay gente que está aquí siendo restaurada por Jesús y va de horno en horno y de horno en horno. Y cuando el vaso no se podía, agarraba la mezcla de restauración, él lo agarraba y lo llevaba en una carreta a donde se ahorcó Judas. ¿Cómo se llamó el sitio donde se ahorcó Judas? El campo del alfarero. El campo del alfarero. ¿Y qué hacía allí el alfarero? ¿Por qué se llamaba el campo del alfarero? Porque allí el alfarero tiraba todos los jarrones que no quisieron ser restaurados. Y esas conchas servían para cuando empezaba el bacilo de Hansen a manifestarse, que es la lepra. Al principio pica, después ya no pica porque neutraliza los nervios. Y entonces la gente que le empezaba a picar el cuerpo con los cántaros rotos se rascaba. Ese era el campo del alfarero, agarraba pedazos de allí y se rascaba eso. Nadie quería ir al campo. ¿A dónde fue Judas? A donde ya no servían las vasijas. Y el alfarero la agarraba y la levantaba y las tiraba con ira y decía: es sin culpa mía porque te he horneado 7 veces y no ha servido, y la reventaba contra las piedras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quien tiene por inmunda la sangre de Cristo, no le queda sino una horrenda. Y no es para asustarlo, para nada. Usted reconoce que Cristo murió, está dentro de usted. La gracia del Señor lo ha abrazado. Pero hago esta acotación y esta explicación en el sentido de lo que está diciendo, restaurando. Dios está restaurando y continuará restaurando y seguirá restaurando. Los tiempos serán de Él y Él determinará cuándo Cristo venga. Porque es el Padre, ni aún Cristo sabe. Él dijo: esa es potestad ¿de quién? Pero el cielo lo va a retener. Y explica Pedro y dice: habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Es decir,
que esta profecía ya venía desde hace miles de años. Y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro le está hablando a una audiencia judía y le está recordando que Dios iba a levantar un profeta, y cada vez que le levantara un profeta de él y no le hiciera caso, sería desarraigado del pueblo. Aleluya. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Habla del pacto abrahámico. No está hablando del pacto de la ley de Moisés, está hablando del pacto abrahámico. En tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? Y finalizo aquí diciendo en este texto, amados hermanos, dice allí, escuche bien para no dejar lagunas: vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Está hablando Pedro del pacto de Abraham. Y en Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y te daré un pueblo como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y estaba hablando de que son benditas. Pero el versículo anterior dice que el que no oyera al profeta será desarraigado ¿de quién? De ese pueblo. Y Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio. ¿Sacerdocio en qué sacerdocio está hablando Pedro? ¿En el orden de Aarón o en el orden de Melquisedec? Sacerdocio, linaje santo. ¿En qué linaje está hablando? En el linaje de David, de Jesucristo. Real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los que han creído que Jesucristo es el Señor, es el Mesías, el Salvador. Todos, judíos y griegos. Pero el que no obedezca a esto es desarraigado, ya no tiene parte en el pueblo de Dios. No necesitas circuncidarte, colocarte un kipá o colocarte una Biblia, cargando Biblias como yo cargo hoy. Lo que necesita es convertirse. Diga conmigo, metamorfosis. Entonces, hoy, el centro de estos versículos que hemos leído tiene que ver con transformación. Y resumo, hago una conclusión allí. Hablamos de una metamorfosis. Hablamos de una conversión, de una transformación gradual, acercarnos al Señor. Las dos palabras están relacionadas una con la otra. Tiene que ver con convicción y la otra con acción. Lo dijo la hermana que ya se me fue. Convicción. Que sienta dolor, convencido, pero que accione, como dice la hermana. La conversión tiene que ver con una acción. El arrepentimiento tiene que ver con una convicción. La realidad es que estoy aquí, pero quiero ir para allá. Me arrepiento y cuando camino me convierto. Aleluya. Siento la realidad que tengo y es lo que el Señor quiere llevarnos en esta hora de la tarde. Y decirte a ti y a mí lo siguiente: vienen tiempos de refrigerio que nos bendicen, pero Él quiere que al final que cada uno se convierta de su maldad. Aleluya. ¿Y qué es maldad? Estar mal. Que convertirse de la maldad es caminar en contra de esa acción. Estoy haciendo el mal, hago lo contrario, me convierto, me transformo, voy a ir a hacer lo bueno. Que cada uno comienza a dejar. Somos creyentes, pero todavía sentimos envidia. Somos hijos de Dios, pero todavía sentimos dolor cuando otro está prosperando. Somos ególatras, egoístas. Inventamos, calumniamos, tenemos prejuicios. En Venezuela hay una botella que se llama Malta. No sé si ustedes han tomado Malta. Es una bebida refrescante. Y la botellita es negra, igual a la botellita de la cerveza.
Y muchas veces yo he sido víctima de eso, y también otros hermanos, porque me han dicho: pastor, vimos a Isaías tomando cerveza. Está en la bodega, pastor. Y yo llego a la bodega a agarrar a Isaías con las manos en la masa. Y sí, los de la bodega están tomando. Y le digo a Isaías que está tomándose la botellita negra, igualita a las otras. Pero hay que acercarse para saber cuál es la diferencia. La una tiene un oso con un osito chiquito y la otra viene con un oso grande. La polar. Y la una es malte y la otra es cerveza. Isaías, dame un palito ahí, dame un, así decimos allá, un traguito. Un traguito, aquí creo que es fuerte esa palabra. Y dame un poquito, y yo, es malta. Pero había una diácona: pastor, con estos ojos que verán la venida de Cristo. No lo verán, vieja chismosa. No lo verán. Aleluya. Sí, la Biblia dice que no os metáis en las pláticas de viejas, las fábulas de viejas. Alguien dijo: pastor, bórrelo de la Biblia. Bórrelo usted, porque era muy mexicano y creo que en México es fuerte esa palabra. Bórrelo usted. Bórrelo usted. Mujeres que están allí y hombres mitoteros, chismosos. Estos ojos que verán la venida de Cristo. Gracias a Dios que la hermana se murió. Será cuando resucite con ojos nuevos. Pero qué tremenda era la hermana. Andaba persiguiendo a los hermanos. Pastor, y lo vi, andaba con una mujer al lado. Y un hermano, que usted andaba con una mujer. No, yo andaba con el hermano Pedro. Fue que se pararon en una parada de bus, valga la redundancia, y hay un montón de gente y todos están ahí. Y obvio, había una mujer al lado, pero ellos iban por su camino y ella por el camino de ellos. Porque tenemos prejuicios, tenemos cosas que ser. Diga conmigo, que cada uno se convierta de su propia maldad. Dice Pedro allí que todo aquel que no oiga al profeta será desarraigado del pueblo. Si tú no oyes al Cristo de las glorias dentro de ti, será desarraigado, no tienes parte del pueblo de Dios. Y yo dudo que haya gente. Las iglesias pueden estar llenas de personas, pero los hijos, y algunos son hijos, pero son baby espirituales, como dijo Pablo, andan llorando. ¿Qué hace un bebé cuando es chiquitico? Llora. ¿Qué más hace? Come. Duerme. ¿Y qué más? Duerme. ¿Y cómo come? Duerme y la riega. Y toca cambiarlo. Así hay hermanos que comen el domingo, duermen el culto de oración y la riegan entre semanas. Y el domingo toca cambiarlos, porque la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? Todo pecado. Pero somos pastores, baby cities, cuidando niños espirituales. Y la iglesia es la eclesía, los amigos de Dios. Pedro entendía que él era amigo de Jesús. Pedro: sobre esta roca, sobre esta revelación, voy a edificar a mi iglesia. Sobre que yo soy el Cristo, el que salvo, el que pago la deuda, el que rompo el cerco, el que hago volver del destierro. Sobre esta revelación yo voy a edificar mi eclesía, mis amigos. ¿Y qué hacen los amigos del rey? La eclesía son los que van y transforman un territorio. Y lo transforman ¿cómo? Con su ejemplo. Y comienzan a decir: el que es carpintero. Había un hombre llamado Jesús, que también era carpintero. Entregaba el trabajo a tiempo. No se llevaba las grapas para la casa, ni los clavos, ni las herramientas. Con su ejemplo predica. Y dice: ¿cómo eres tú diferente? Has colocado todo el trabajo de carpintería y wow, no te has quejado. ¿Qué has hecho tú? Un día Jesús, el carpintero, entró a mi corazón. El Cristo de la vida. Y cuando tú le hablas a la gente queda atónito y perplejo y dice: wow, me gusta lo que predicas. Tienes algo mágico, algo milagroso, tienes vida manifestada de Jesús. Diga conmigo: yo soy la vida de Jesús para mi generación. La gente cree en Dios, pero no ve a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Mire el que está a su lado y dígale: qué lindo, linda se ve. Qué hermosa, qué hermoso, hermoso eres. Con todo el corazón, con toda la santidad.
No le mire lo de afuera, sino piense la conducta que tiene. ¿Cuántos son hermosos delante del Señor? Aunque a veces vea usted así como yo, medio rarito, medio feito, medio cachetoncito y fuera de oversize, no importa. Dale tranquilo, porque tú eres el reflejo de Dios en la tierra. Pero si nos hemos convertido de nuestras maldades. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno de ustedes se convierta de sus maldades. ¿Quién fue el que resucitó? Cristo. Capítulo 3, versículo 26 termina diciendo en esta versión: cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. La versión Reina Valera: a vosotros Dios, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿A quién nos envió el Padre? ¿Para qué lo envió? Para que nos convirtiéramos. ¿Y para qué nos convertimos? Diga conmigo: para manifestar el reino. Para manifestar el reino. Para disfrutar el reino de Dios. Para heredar el reino de Dios. Y cuando usted lee las cartas de Pablo, dice las riquezas de Cristo Jesús, las riquezas en gloria. Un reino tiene riquezas, pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, es del diseño del Padre. ¿Sabe por qué nos carecemos de muchas cosas? Porque no podemos administrar las riquezas. Somos hijos, pero con pañales. ¿Te imaginas yo con un pañalito de esos Pampers? Así chaparrito que estoy, me vería cómico. Y el biberón aquí, la botella de leche. Pastor, el hermano me lastimó. Y el pastor dice que ya, papito, ya va, tómese la lechita. No, me tiene hambrecita, sí, toma la lechita. Ay, me quitó mi juguete, me levantó una calumnia. Y estamos llorando. Y miramos al otro hermano y... Ya hablé con el pastor. El pastor y yo somos grandes amigos. Andábamos los dos. Y nuestro ego y todas esas actitudes infantiles. Y salimos afuera y pasan las tinieblas y le decimos: ¡fuera, fuera! Y las tinieblas hacen ¡bu! Y de una vez: ¡ay, pastor! Y llamamos al pastor, que ore el pastor. ¿Cuántas veces en nuestros países? Y aquí yo he tenido que atender gente 2, 3 de la mañana, que se endemonió, que se salió un espíritu, que no lo dejan dormir. Si usted no lo dejan dormir de noche, póngase a hacer vigilia con ellos, pero haga algo. Sí. Pastor, no me dejan dormir. Ellos me jalan los pies. Jálelo los pies, agárralo del cacho, túmbele la fragata, quítele el pincho y en el nombre de Jesús haga guerra espiritual, o por lo menos si usted quiere hacerlo. Aunque Cristo fue vencido en la cruz, que venció a Satanás en la cruz del Calvario, el diablo fue vencido, Cristo lo derrotó. El acta de los decretos que no era contraria la clavó en medio de la cruz. Ya no hay nada que me acuse, pero son partes de temores, algo psicológico, algo de nuestra vida. Ningún diablo, ninguna tiniebla se va a enfrentar a un hijo de Dios. Ah, pero a un niño sí. Un malote de la calle le pega a un niño, pero que le vaya a pegar a un hombre, aunque sea, uno le da con una pala. Y uno de se le pelea y se lo avienta también. Pero en las tinieblas, cuando ve que somos infantiles, nada más no hace ¡bum! ¡Para adentro! Viene el lobo y se lo va a comer. Pastor, la luna se volvió roja, está de sangre, viene el fin, Ucrania ataca, Rusia ataca, un globo chino está dando vueltas, el fin viene. Oh, el fin, van a tirar el polvo mágico y tiraron el COVID. Diga conmigo: su reino es eterno dentro de mí. Pero para entrar al reino usted necesita la revelación, la conversión, koinos, kainos, el nacer de nuevo también tiene que ver. Vamos a levantarnos allí, por favor. Queremos orar. Y bueno, la aplicación de esta palabra
es arrepentirme y convertirme. Todos estamos arrepentidos, pero necesitamos convertirnos. Esa metanoía. Y no importa que hoy usted la haya regado, pero usted, aunque la riegue, límpiese, acomódese el pañal y diga: pero soy un hijo de Dios. Yo voy a crecer. Yo la regaba también. De vez en cuando la riego y digo: wow, Señor, qué pena. Yo me he agarrado a pelear hasta con un perro. El problema mío era la pelea. Digo que era, porque era. Una vez un hombre me desafió con un machete moviéndole en la mano, y yo saqué el mío también. Me dijo: usted es pastor, acuérdese que no me puede machetear. Yo: ah, sí, yo soy el pastor. ¿A qué me molesta entonces? Y este bandido me desafía, me molesta, me hace sacar de casilla, y luego me recuerda que soy pastor. ¿Y a qué vino el enemigo? ¿Y acusar a quién? Si usted la riega, lo acusan. Ni para pecadores servimos, porque de una vez nos acusan. Ni para pecadores. Y tenemos que tratar con la ira, con la molestia. Diga conmigo: yo me convierto. Utilicemos más ese término, porque arrepentido es el que siente el dolor, convicción de que hay un dolor, hay algo malo que hizo la conciencia. Pero conversión tiene que ver con caminar, ese episteo que se vuelve un koinos, algo nuevo, y se conjuga con esa metanoía, con esa metamorfosis. No importa que te vean cara de gusanito, cara de capullo. Estás en tu sueño, estás soñando, el soñador, pero Dios dentro de mí, soy esperanza para esta generación. Y Jesucristo murió en la cruz y resucitó por la supereminente grandeza del poder del Espíritu Santo, para que usted y yo nos convertamos de nuestra maldad. Hagamos lo correcto, y esta generación sabrá que el reino está en nosotros. Yo escucho a la gente hablar del reino, pero el reino se define en la actitud con que usted vive su vida. Y la gente dirá: tú eres diferente, tú eres diferente. ¿Qué tienes? Me encanta hablar de la palabra. Servimos a Dios por eso. Estos días estaba por ahí y me dijeron: pastor, es que no tenemos ofrenda. Yo no le pedí ofrenda, yo nada más le dije que quería predicar, enseñar. Porque el Señor es nuestra recompensa. Y el Señor es el que nos bendice y que nos cuida. Cuando hay gente así en nuestros pueblos, hemos llevado la palabra a rincones, y gente llorando, gente que entiende esta verdad, se entrega al Señor. Y uno los ve, y por eso usted ve esos templos llenos y dice: hay un avivamiento en América Latina. Hermano, es que al no haber nada en que entretenernos, tenemos que buscar del Señor. Aquí usted está enfermo, va para el Medicaid, saca su tarjeta, se va para el médico. Aquí hay alguna cuestión, no hay plata, saca un crédito, saca cualquier cosa y algo inventa. Ya no saca uno nada, ya lo que saca uno son la lengua nada más, y anda como perro de platabanda, perro en el techo de la casa, mirando a ver qué pasa, ladrándole a la luna, porque nuestro socorro viene del Señor. Y la gente se convierte de corazón porque sabe que tiene que hacerlo. Diga conmigo: esa herencia es mía. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por tu pueblo. Oro por tus hermanos, por tus hijos, Jesús. Tus hermanos, somos tus hermanos, Jesús. Tú eres nuestro hermano mayor. Padre, somos tus hijos por medio de Jesucristo. Somos creación tuya, somos la expresión tuya en la tierra. Somos la manifestación de la esencia y la sustancia divina, con una conciencia clara del Cristo que habita dentro de mí. Padre, oro en el poder del Espíritu, en el poder de tu palabra que nos ha iluminado. Señor, hoy nos convertimos, hoy decidimos avanzar hacia ti, hoy decidimos cambiar, vivir cada momento, desligarnos, desprendernos, despojarnos de todo el peso y también del pecado que nos asedia. Hoy corremos delante de ti, Señor, en tu naturaleza, en tu función, con la espontaneidad de tu gracia. Eres tú, Señor, la gracia eres tú manifestado. Hoy nos abrazamos a ti, nos envolvemos dentro de ti, Señor, en tu gracia y en tu amor.
Hoy reconocemos que tú moriste, pero también resucitaste para convertirnos, para ir en ese proceso de empoderamiento, de crecimiento, para ser investido de una palabra, Señor, una palabra que se imparte, una palabra que nos empodera, una palabra que nos nutre, una palabra que nos da, Señor, luz en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, responde a cada necesidad personal, pero sobre todo, Señor, yo ruego que la fe aumente y que haya el denuedo de tu evangelio para predicarse en este territorio. Oro, Señor, para que el denuedo de tu evangelio esté presente. Oro, Señor, para que hayan recursos, hayan instrumentos, hayan herramientas para pregonar el reino tuyo, el mensaje de tu evangelio. Oro, Señor, para que sean fortalecidos en el espíritu, en el poder de tu fuerza, y crezcan a la medida y a la estatura de un varón perfecto en ti. Oro, Señor, para que ellos reflejen al mundo, el Cristo que habita dentro de ellos. Esperanza para esta generación. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre. Espíritu Santo, oh Señor, ministra cada corazón allí donde estás con tu mano levantada. Dígale: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Oh Ramasila Bakindi Libisera la Yandai. Mi corazón, Señor, delante de ti. Tú eres mi sustento, mi provisión, mi sanador. Revélate a mí, Señor. Que más que mirar a un Dios que está arriba, mira al Dios que vive dentro de mí, al Cristo de la gloria. Y que pueda decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que vives tú. Ya no vive mi ego, mi identidad humana, mi naturaleza caída, sino vive la naturaleza del Cristo dentro de mí. Y lo que ahora vivo, que estoy sujeto a las emociones, a los sentimientos, lo vivo para la gloria de tu nombre, Señor. Para expresar tu gloria, para manifestar tu gloria en mi testimonio, en mis acciones de vida. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.